Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. ¿Se escucha bien? Perfecto. Gracias a todos por estar el día de aquí. En la tarde vamos a tener un panel con referencia a la parte de los hubs de innovación como una fuente de creación para la cuestión inmobiliaria y sobre todo la parte de PropTech, ¿no? Entonces, el día de hoy pues nos vamos a estar acompañándonos aquí de Hugo Isaac y de Daniel Parada. Y vamos a tener una plática. La idea aquí es que tengamos un buen diálogo en este panel con objetivo de entender cómo los hubs de innovación, sobre todo en Latinoamérica, son grandes oportunidades para el desarrollo de la parte del PropTech y la parte en general de la industria de los bienes raíces, ¿no? Pues vamos empezando. Me presento, mi nombre es Salvador Martínez, me dicen Salva, yo soy el CEO de Loki. Lokico es un hub de innovación con base en Guadalajara. Nosotros nos dedicamos al desarrollo de startups de impacto principalmente, que hablan desde el lado en PropTech, pero que tienen un impacto positivo a nivel global. Tenemos también trabajos con empresas ya más a fondo en HealthTech, EdTech y otras industrias, AgroTech, etcétera. Y trabajamos mucho en la parte, tenemos un fondo de inversión y tenemos una aceleradora. Bueno, ahora le paso la palabra aquí a Daniel para que se presente, por favor. Gracias, Alba. Bueno, mi nombre es Daniel Parada, soy oficial de programas y proyectos en ICLEI, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad. Y pues bueno, ICLEI es una ONG que trabaja con gobiernos locales. Somos una red mundial de gobiernos locales alrededor del mundo, tenemos presencia en alrededor de 125 países y nos enfocamos en política pública, fomentamos el desarrollo de estrategias y acciones específicas y justamente entramos aquí para ver lo de la parte de movilidad, ¿no? Muchas veces el sistema inmobiliario entra mucho en el diseño del urbanismo, de las ciudades, en cómo poder desarrollar cada una de estas específicamente, ¿no? Mi oficina se centra en México, Centroamérica y el Caribe, entonces tenemos presencia en toda la región, pero también podemos compartir buenas prácticas con nuestros secretariados en Europa, África y Asia, ¿no? Entonces, pues un gusto estar aquí. Adelante, Hugo, por favor. Muchísimas gracias y muy buena tarde a todos los que todavía hasta ahora están aquí presentes. Es evidente que el interés para un tema tan esencial como el que vamos a hablar es relevante. Mi nombre es Hugo, me apellido Isaac, soy uno de los líderes en el mundo en el desarrollo de ciudades inteligentes. Me seleccionó la ONU para trabajar junto con 30 expertos en el mundo para crear las guías de desarrollo de ciudades inteligentes centradas en las personas, un producto que ha sido entregado la semana pasada, será público la siguiente semana para todo el planeta. Y por parte de mi empresa soy el fundador y CEO de Neuravitat. Nos dedicamos a crear centros de innovación a través de inteligencia artificial, donde descargamos la información de indicadores de los programas de desarrollo municipal, los comparamos con los indicadores de más alto nivel, les damos estándares de desarrollo de política pública, trazamos modelos económicos con inteligencia artificial y estamos creando un modelo, el índice de ciudades inteligentes de México, para empezar a hacer competencias en el mercado como se están moviendo ya en el planeta con otras naciones. Pues empezando, muchas veces, o para darle aquí un poco de movimiento y hacerlo un poquito más interesante, muchas veces pensamos que las ciudades nacen y crecen a nivel inmobiliario por las necesidades solo topográficas o sociales, pero sin entender que toda la parte de innovación se da gracias a centros de creatividad e innovación, de desarrollo con valor, ¿no? Es algo básico. Y tan básico es esto que tenemos la presencia de la ONU muy fuerte en la parte habitacional. Sabemos que si la cuestión habitacional funciona bien, entonces el desarrollo de innovación se dará. Entonces empezaré por definir, ¿no?, qué es un hub de innovación y cómo esto se relaciona a la parte inmobiliaria. Entonces me gustaría que Hugo nos platicara un poquito sobre qué es el hub de innovación, por qué es tan relevante, por ejemplo, para la ONU y cómo esto se relaciona a la parte habitacional. Por supuesto, les voy a dar 3 perspectivas que se hablan a nivel internacional y a nivel modelo de mercado. La primera, el hub, su término muy coloquial, es un nodo que comunica una intervención para desarrollar un modelo económico, hoy más que nunca anclado a la transformación digital. En modelos actuales, a nivel global, un hub lo que busca es ponderar las necesidades centradas de los seres humanos en el desarrollo de la sociedad. Es decir, qué potencial tiene un territorio para que con ese desarrollo potencial que tenga se pueda desdoblar una mecánica de negocios. Y hoy tenemos una evidencia muy clara aquí en México con el Plan México. El Plan México es una hoja de ruta que trabaja 12 polos estratégicos de desarrollo y le da un potencial a cada estado
dividido obviamente en dimensiones económicas, y lo que hacen los hubs es interconectar las voluntades que tiene cada ciudad, es decir, quién tiene especificidades en temas aeroespaciales, energía, electromovilidad, semiconductores, temas de innovación. Con todo ello, los hubs lo que hacen son motores de estimular la economía local y trascender con la transformación digital para que se resuelvan sus necesidades específicas y trasciendan los territorios. Daniel, de tu lado, ahora sí, alejamos un poquito de la ONU y yéndonos más a gobierno local, para ustedes, ¿qué definen como hub de innovación y cómo esto? Bueno, pues está muy alineado, ¿no? Por ejemplo, olvidé mencionar que ICLEI es observador oficial de las Naciones Unidas, entonces está muy alineado a los objetivos que tiene la ONU. Y pues acá desde un panorama más de gobierno local, pues es como ese punto focal, ese punto medio entre la academia, el sector privado, la sociedad civil, para poder generar un espacio equitativo y centrado en las personas, ¿no? Justamente buscando esta parte de equidad social y justicia, ¿no? Muchas veces el concepto de sustentabilidad pues se asocia más a cosas ambientales cuando está erróneo. También pues converge en temas sociales y económicos, y justamente los hubs en los gobiernos municipales pues son detonantes para poder desarrollar proyectos específicos y acciones específicas para los diferentes desafíos urbanos que vivimos día con día. De hecho, ahorita comentando, Daniel, lo de desafíos urbanos, es algo muy importante, ¿no? Porque al final de cuentas esos desafíos son los que empujan a que un hub funcione o no. Hablando de Latinoamérica, ha sido complicado que los hubs funcionen. Yo estando en el TEC de Monterrey, por ejemplo, se trabajó mucho desde el Centro de Innovación y ahorita están, de hecho, trabajando en áreas que se llaman Distrito Tech, que van con mano del gobierno para poder desarrollar áreas específicas que sean como pequeñas ciudades inteligentes, ¿no? Entonces la pregunta vendría, ¿qué hace que un hub de innovación en realidad funcione en Latinoamérica? David, ¿se nos puede ayudar? Digo, Daniel, perdón. Bueno, pues mira, la experiencia nos ha dicho que la participación ciudadana es vital para que los hubs funcionen. Sí, si bien es cierto, la parte financiera, la parte regulatoria de normatividad es importante y muy estratégica en un gobierno local, la participación ciudadana creemos que es fundamental, ya que a medida de que sea aceptada un proyecto, una estrategia o una medida de acción, pues con base en cómo la perciba la comunidad es como se va a medir el éxito, ¿no? La replicabilidad en un futuro. A medida de que no sea también aceptada por alguna u otra circunstancia, pues bueno, el rechazo también es pues una de las respuestas, ¿no? Y claro ejemplo está hace poco que estuvo la Torre Mítica, ¿no? Hubo mucha desaceptación social, el cual no vamos a entrar en detalles si estuvo bien o estuvo mal. Entonces ahí es como un ejemplo de qué tan importante es la participación ciudadana para la aceptación de los proyectos, y con base en la apropiación de los mismos por parte de la comunidad es como se va a fomentar el éxito de los diferentes proyectos, ¿no? Podemos hablar quizá en la siguiente intervención de algunos proyectos exitosos en Latinoamérica, pero la comunidad juega un rol importante en esto de la aceptación de los proyectos. Hablando de eso, a mí me ha tocado estar con hubs de innovación y sobre todo mucho empuje inmobiliario en París, por ejemplo, en Nueva York, en San Francisco, donde se ha funcionado, y no hablando de Europa, por ejemplo, en Berlín o Alemania, que le han impulsado mucho. Ahorita hablaremos de algunos casos de éxito desde ahí. Hugo, la duda aquí es por qué esos funcionan y allá, por ejemplo, en Estados Unidos, y aquí no. ¿Qué está pasando? La trazabilidad de un proyecto llamado hub tiene que estar establecido, bien lo decía Daniel, en 3 vertientes, donde la participación de gobierno esté anclada con un participante de academia y que esté la organización civil, la sociedad civil organizada participando. Y esto con subíndices de trazabilidad con los jóvenes. ¿Por qué no funciona? Porque empezamos a entender mal la tecnología. Creemos que hacer hubs es simplemente hacer laboratorios, hacer mediciones, empezar a hacer hackatones, cuando la realidad lo que se tiene que trabajar es directamente la inteligencia natural, no la inteligencia artificial. Estamos siendo permisibles en separar nuestros módulos de entendimiento social. Nuestra capacidad de conocimiento ahorita es nula. Estamos captando información cada 14 segundos.
Yo le puedo apostar que cada uno de ustedes aquí ni siquiera me está escuchando, ni siquiera me está poniendo atención. Y es una realidad, de verdad. Y es realmente épico y traumático para muchas empresas, para muchas academias, que queremos trazar hubs cuando ni siquiera los seres humanos tienen un foco de atención mínimo. Les gusta más atender las redes sociales, les gusta más atender algo que surge como urgencia y no que surge como un conocimiento de una planeación estratégica. La primera falla, el por qué no se aterrizan bien los hubs de innovación, es que nuestras facultades de desarrollo se las estamos delegando a una inteligencia artificial. Nuestro valor cognitivo está sesgado. Si yo les preguntara a ustedes qué tanto han aprendido de todas las pláticas que han habido, se han acercado a los ponentes, se han acercado a las personalidades que realmente traen soluciones, o solamente le están preguntando al ChatGPT cómo entender la densidad urbana, cómo entender un hub, qué personalidad me puede integrar a una cadena de valor de negocio. La realidad, señores y señoras aquí presentes, este espacio de diálogo para emprender y hacer hubs, lo primero que tienen que encender es la chispa interna, cómo entender el conocimiento a través de la transformación digital. 4 verticales: el Internet de las cosas, el cloud computing, el big data y la última cadena, la inteligencia artificial. ¿Por qué? El desplazamiento que se está teniendo en todas las ciudades es que ya son demasiado densas, demasiado habitadas, y la densidad está provocando que nuevas cadenas de sociedad se formen a las orillas de las zonas metropolitanas o nuevos nodos. ¿Qué te ofrece ese nuevo nodo? Si realmente ese hub está integrado a una cadena de valor donde vas a comprar un espacio que tienes todo, o realmente vas a converger con el valor de la sociedad o el valor natural. Insisto, abran la mente, contribuyan a que el hub lo hacemos los entes, el ser humano, la especie que tiene la responsabilidad más grande, el entendimiento focal y no el entendimiento artificial. Eso es, creo, lo que yo he visto en el mundo, casos muy específicos ahorita los voy a mencionar, que cómo poder hacer realmente la trazabilidad de hubs, cómo hacer y ayudar a la sociedad a trabajar desde la parte académica, cómo ayudar a los gobiernos a evolucionar esta etapa, porque viene una ola muy fuerte, no solamente en el tema del uso de la inteligencia artificial, viene la inteligencia artificial generativa, adaptativa y la que va a sustituir al ser humano. ¿Dónde se ven ustedes dentro de ese hub? Esa es la pregunta y la hipótesis a desarrollar. Gracias, Hugo. Vamos a empezar ahorita en lo que es un diagrama hub, ¿no? De un clúster. Tenemos gobierno, tenemos universidades, tenemos iniciativas privadas, tenemos, en este caso, por ejemplo, empresas de tecnología, empresas de inmobiliaria y inmobiliaria tecnológica, y al final de cuentas la ciudadanía, ¿no? Que todos tienen que estar en una estructura que funcione como clúster. Que ese es uno de los principales desafíos que ha habido. ¿Cómo hacemos que todo funcione bien si no hay confianza entre las partes? Que es un poco lo que comentaba ahorita Hugo. Si no hay confianza o no hay esa intencionalidad de hacer algo con una meta clara, pues no se logran. Y sin hubs de innovación, no va a haber innovación en ninguno de los sectores que se ha hablado, ¿no? Por eso las nuevas innovaciones salen principalmente de hubs funcionales que le llaman de network, como en este caso San Francisco o Shanghai o ahorita París que ha salido, ¿no? Entonces vamos a hablar ahorita un poco de casos de éxito, hablando cómo ha evolucionado los hubs de innovación en Latinoamérica, desde las que en algún momento se trabajaron en Medellín para hacer un hub o clúster ahí de innovación que estuvo funcionando con la Ruta N y otros ejemplos. Ahora más actualmente, ¿qué ha habido en Latinoamérica? ¿Qué nos puedes contar en este caso? Que haya en Latinoamérica como ejemplos de éxito o a mejorar. Ok, mira, ejemplos en Latinoamérica, yo te podría hablar de como regeneración urbana, ¿no? Por ejemplo, en Guatemala están haciendo la regeneración de un vecindario, allá son distritos, es el distrito 12 me parece, se llama el vecindario Zakerty, era un terreno baldío, entonces hicieron un hub para poder hacer una innovación y recrear ese parque para que sea puntos de reunión de las familias, ¿no? Habían identificado, habían hecho un análisis de los vecindarios prósperos en Guatemala y habían identificado justamente que ese era un punto delictivo. ¿Y cómo solucionar ese punto delictivo, no? Muchas veces hay miles de estrategias, miles de soluciones y la misma comunidad fue la que intervino para poder hacer esa lluvia de ideas, ¿no? Y justamente abonando a lo que decía Hugo, de que las personas tenemos que hacernos cargo de las mismas soluciones, no dejarlo a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque a pesar de que son los mismos
temas o mismos desafíos, las soluciones van a ser diferentes. Obviamente no podemos agarrar el tema de Guatemala, ¿no? Se hizo la reconversión de un parque. No podemos traer esa idea y adaptarla así porque sea Ciudad de México. ¿Por qué? Porque hay diferencias culturales, demográficas, geográficas, culturales e inclusive económicas, ¿no? Entonces tenemos que visualizar todos estos diferentes aspectos para poder acuñar los proyectos, ¿no? Otro ejemplo, el sistema de movilidad de la Ciudad de México. No podemos ir con esa idea a San José, Costa Rica. ¿Por qué? Porque las dimensiones geográficas y sociales son muy diferentes. No va a ser la misma solución. La idea puede ser similar, pero la ejecución en la solución tiene que ser diferente, ¿no? Por ejemplo, problemas de captación de agua. Hace poco en Iztapalapa se hizo este proyecto, no recuerdo el nombre de él, pero es una muy buena iniciativa, muy buen hub. Ahora, querer eso, llevarlo al norte, por ejemplo, Hermosillo, Sonora, Chihuahua, pues me dirán, ay, casi no llueve, ¿no? Entonces, quizá las estrategias, la idea es buena, la solución es buena, pero el adaptarlo a otras regiones, a otros contextos, pues tiene que ser también vital, ¿no? Y eso la inteligencia artificial definitivamente no lo va a hacer. Lo único que lo va a hacer es el día a día de quienes habitan o habitamos en los diferentes contextos sociales. Gracias. Hugo, hablando de políticas públicas y como comenta Daniel, de qué conviene más para cada hub, poniendo dos ejemplos claros más europeos. Por ejemplo, en Berlín lo que fueron es enfocando en distritos para cambiar de un distrito muy famoso que se llama Kreuzberg, no sé si alguien lo ha podido visitar, donde se cambió toda la parte inmobiliaria a nivel para hacer un hub de innovación, o Heilbronn, que ahorita es una ciudad nueva totalmente de Smart City que están haciendo para poder empezar a hacer hubs de innovación desde ahí. La pregunta sería, en Latinoamérica, ¿qué hemos visto parecido eso desde políticas públicas que hayan funcionado? ¿O qué ejemplos hay? O si no hay, ¿qué tenemos que hacer, no? Sí, evidentemente hay muchos ejemplos de política pública trazable a nivel México, a nivel global. Les voy a citar un ejemplo por cada región. Por ejemplo, en África tenemos el caso de Camerún, el caso de Nigeria, el caso de Zimbabue, que lo que hicieron fue un hub de localización de vivienda. Hicieron un modelo típico de asistencia social anclado a un modelo de proyecto de inversión estratégica para empezar a hacer clústeres de vivienda para que la gente de la región pueda invertir, pueda obtener vivienda y con eso empezar a crear desarrollos de polígonos más asequibles. En la parte asiática son los que más han avanzado. Simplemente, por ejemplo, tenemos Azerbaiyán, Bakú, a pesar de ser un país que estuvo en guerra durante 30 años con Armenia, casi el 70% de su territorio estuvo destruido. Hoy, todo este territorio, a través de una política pública de incentivar el modelo de gas y sostenibilidad y pasarlo a una ciudad inteligente, están creando modelos educativos para que los jóvenes desde una muy temprana edad comiencen a dar resultados con código para que su ciudadanía empiece a tener soluciones a muy temprana edad, educativa, de salud, de gobernanza, de movilidad, obviamente de calidad de vida en términos económicos. En la región europea, ahí está teniendo un freno por un tema de movilidad humana. Es un tema muy importante de analizar porque va a tener una conversión la forma del desarrollo territorial y urbano de Europa. Hay casos muy particulares como el caso en España, Barcelona, propio Zaragoza, que está teniendo un elemento de turismo inteligente a base de plataformas de no consumir excedentes, es decir, estabilizan la oferta que tienen en la región para que el turismo no sea depredativo y que realmente se adapte a la sostenibilidad que tienen en la región. En el caso latinoamericano, tenemos en la región del Cono Sur la parte de Jujuy, una provincia de Argentina, que le está apostando al desarrollo de hubs de innovación. Lo tenemos en Santiago del Estero, lo tenemos también en la zona norte, que es el norte grande de Argentina, y de ahí nos vamos brincando hacia la parte de la zona centro. Un país muy particular que el que podemos hablar ahorita es El Salvador. Han hecho prácticamente más de 50 millones de metros cuadrados de desarrollo con una iniciativa de política pública trazable en el desarrollo de una ciudad modelo centrada en los humanos. ¿Y qué decir de México? Si no se mueve México, no se mueve la región. Y la mayoría lo sabemos, en términos económicos, en términos políticos. ¿Qué estamos esperando?
que esta trazabilidad económica, como el Plan México lo mencionaba, para todos ustedes, el país lo dividimos o se dividió en 10 corredores del bienestar, constituidos por estados de la República, sectorizados en 20 sectores económicos, industrias pesadas, industrias ligeras, aeroespaciales, farmacéutica, electromovilidad, energía, inteligencia artificial. El programa Hecho en México es también uno de los bastiones que está detonando una política pública integral para ir con los secretarios de Desarrollo Económico y el potencial que tenga cada territorio, anclar una política pública. Esos son los efectos que veo yo en el mundo. Obviamente Estados Unidos, Canadá son temas aparte por un desarrollo que tienen también muy integral de política pública, pero creo que ahorita la región, sobre todo la TAM, tiene un proceso integral de poder ser una columna vertebral, de detonar el mercado ecosistémico, sobre todo en el uso de la inteligencia artificial. En todo el planeta ya llegó al punto máximo de equilibrio y de desarrollo. Ahora viene lo adaptativo. ¿Qué ventaja tenemos? Que lo que ocurrió ya en error en otros países lo podemos adaptar a la región y esto avanzar en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales. Gracias. Hablando específicamente de eso, ¿no? De los factores que en realidad pueden ayudar o limitar la creación de hubs exitosos, llamémoslo así, en la región de la TAM. Pensando, por ejemplo, que hay la tensión actual entre la cuestión política, la cuestión de la iniciativa privada, mucho aquí en México, que de repente hay mucho pleito y división. ¿Cómo esto implica, o más bien, qué factores dentro de eso, dentro del clúster, serían los principales en los que ustedes se fijarían para modificar en México y la TAM para que los clústeres fueran más exitosos y fueran mucho más de los que son, ¿no? Bueno, hablando específicamente quizá de gobiernos locales, está el gran desafío de la temporalidad, ¿no? Actualmente son 3 años y se pueden reelegir, pero hay una iniciativa de ley que está por verse si se aprueba o no se aprueba, donde ya no se puede hacer una reelección a nivel local. Entonces, ¿eso qué implica? Que los proyectos, pues muchas veces, si de por sí son complicados en 3 años formalizarse, pues bueno, antes quizá había esta parte de, bueno, quizá me puedo reelegir y tengo 6 años. Ahora con esta iniciativa y que quieren limitar al gobierno local para solamente 3 años, pues bueno, también limita las colaboraciones que se puedan tener con la academia, con el sector privado, con la sociedad civil, porque los hubs de innovación, los clústeres, son muy importantes en muchas partes de México, ¿no? Por ejemplo, hay muchos clústeres de energía, los cuales le echan la mano, por así decirlo, a los municipios. Hay casos exitosos como el clúster de Sonora, que va muy de la mano con la Agencia Internacional de Energía de Hermosillo, los cuales tienen un proyectazo de electromovilidad, de celdas solares. Entonces el clúster de Puebla, el clúster de Nuevo León, ese tipo de clúster se ha logrado con base también en esta como gobernanza y esa buena relación con el gobierno local, ¿no? Pero sabemos que son tiempos en los que la política no quizá puede ser muy vulnerable, no muy voluble. Entonces ese yo creo que es uno de los principales desafíos que estamos viviendo actualmente, no nada más en México, sino también en Latinoamérica. Hugo, hablando, por ejemplo, del ejemplo de El Salvador que decías, ¿no? Que ha sido muy exitoso, ¿qué puede aprender la región de Latinoamérica y México para poder hacer hubs mucho más exitosos? Principalmente creo que el factor más débil dentro de un desarrollo del hub es la transferencia del conocimiento. ¿Por qué? Puede haber un proyecto muy exitoso, trazable, pero no arranca, no vamos a la acción, porque eso determina mucho la condición social en la que se mueve el hub. ¿Qué pasa cuando un hub se vuelve exitoso? Queremos copiar el modelo y ni siquiera tenemos el principio básico de saber que la necesidad donde lo voy a colocar responda específicamente al éxito que está en otra región. En el caso muy particular de El Salvador, se alinearon los astros por aplicar una política muy rígida, muy fuerte en términos tajantemente normativos, de seguridad, principalmente de ubicar y siempre defender a la sociedad. Lo que creo importante mencionar para el tema en la región, en la TAM, la debilidad se puede mover muy fácilmente y el principio del conocimiento, de la información, tiene que estar catalogado como una herramienta ya dentro de las universidades. Creo que los planes de estudio ya deben de estar integrando el principio de transferencia de conocimiento para crear hubs de innovación. La segunda escala
es que cada región, hablando en territorios, hablando en municipios, tienen un potencial, ya sea de agricultura, ya sea de tema industrial, ya sea tema energético, ya sea de tema de producciones de alimentos, ganadería. Todos esos elementos fundamentan el hub. ¿Cómo hacer esto exitoso? Principalmente buscar la incidencia del valor empresarial, porque hay un distanciamiento. Es como una curva cuando ponen un punto, la salida de un barco hacia otro punto. Sale de un puerto a otro. Si se desvía 2 grados a la distancia en kilómetros, puede terminar en Argentina si sale que venía a México de España y termina en Argentina por la desviación. Esa desviación puede suceder también en los hubs. Pueden utilizar herramientas muy grandes, muy potenciales, pero si no están ubicados que la sociedad lo requiere, lo necesita, difícilmente se va a trazar. ¿Qué hay que hacer? Independientemente del partido que estén, que le vayan, al partido de fútbol que quieran, el elemento principal es que la especie humana tiene que trascender a la innovación. ¿Cómo hacer esto? Simplemente con una agenda pública. ¿Cómo lograrlo? Con trazabilidad y objetividad, socializar los proyectos. Si van a construir un hub de innovación o se va a hacer un hub de innovación, debemos estar 4 personalidades. El ente gubernamental, que es el ente regulatorio, normativo y que hace que sucedan las cosas. El ente privado, que es el que produce la riqueza para generar empleos y que traigas la tecnología. El ente académico, que es el articulador y el factor del conocimiento. Y falta un 4 eje. Ese eje es hoy el uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo utilizarla a favor para no deteriorar el hub desde su nacimiento, sino que se vuelva un ecosistema digital próspero, a largo plazo, adaptativo, para que cuando llegue una nueva era gubernamental, diga, esto funciona, esto no hay que matarlo, hay que seguir prospectando, invirtiendo y desarrollando los hubs. Muchas gracias. Para cerrar el panel, nada más una conclusión rápida. Entonces, hace falta mucha colaboración entre todos los factores y todos los sectores dentro del clúster para poder desarrollar, entendiendo la forma nativa específica de cada uno de los países, ¿no? Les agradecemos, Hugo, Daniel y su servidor Salvador, el día de hoy estar aquí en el panel. Gracias por su tiempo y esperemos que entiendan que PropTech existe porque este tipo de hubs funcionan, ¿no? Y esperemos que sean ustedes factor principal de que esto funcione bien. Muchas gracias, muy buenas tardes.